Ariadna dice que sí me escuchan. Saludos, Ricardo. Sí, sí te escuchamos. Te habla Alejandro. Yo sé que Kelly tiene tema de conexión, pero sigue adelante que cualquier cosa te avisamos por acá. Ok, igual voy a tratar de ir un poquito lento porque sé que la conexión a veces se para y después se aglomera todo lo que se dijo en los últimos 10 segundos y suena como... Y tiene los últimos 10 segundos. Entonces voy a tratar de ir lento Excelente, para... excelente. Cualquier cosa nos contactamos vía mensaje para estar en contacto en la dinámica. Sigue adelante. Chévere. Vale, entonces la ponencia de hoy va sobre activismo creativo. Y esto no tiene que ver con activismo político, sino activismo de derechos humanos o, digámoslo así, activismo cívico. ¿Por qué creo yo esto? Porque nosotros en Venezuela tenemos una gran debilidad y una crisis institucional. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos? Estamos básicamente indefensos ante el Estado, ante el poder. Pues podemos alzar nuestra voz. Tenemos el poder de la palabra. Entonces, eso es muy importante para nosotros porque lo único que tenemos, las personas comunes, las personas corrientes, que estamos en la calle todos los días, bueno, ahorita estamos en la casa todos los días, lo que tenemos en común es la voz, esa es nuestra fuerza, ese es nuestro poder. Y si unimos nuestras voces, pues somos muchísimo más poderosos. Pero cada uno de nosotros tiene una voz que puede explorar. Y yo vengo hoy acá a invitarlos a ustedes a encontrar su voz, a buscar su forma de expresión y su manera de denunciar las cosas que están mal, de transmitir lo que ustedes sienten al mundo y de hacerlo lo mejor posible. Esa es mi única misión acá hoy, es compartirles estas ideas para que ustedes puedan reforzar sus técnicas de expresión, sus técnicas de comunicación. Para ir chequeando, la mayoría de ustedes son estudiantes de comunicación social, ¿cierto? Escríbame allí en el chat y voy a estar pendiente mientras voy poniendo las láminas. Sí, la mayoría son comunicadores sociales. ¿Qué quieren hacer ustedes con la carrera? ¿Quieren ser periodistas? ¿Quieren ser audiovisualistas? ¿Quieren hacer cine? Entiendo que el cine en Mérida es muy bueno. Hay un gran festival de cine en Mérida. Contar historias, ¿qué quieren hacer? Vayan escribiendo en Mérida. Sí, casi todos son de comunicación social. Chévere. Yo amo Mérida. Me encanta, es mi ciudad favorita, incluso más que la mía, que es Barquisimeto. No le digan a los guaros que dije esto. Pero Mérida me fascina, amo Bosque Pino, me encantaría comerme todos los hongos de Bosque Pino, pero no me gustan las drogas. Entonces no me los como, sino que los veo. Y veo en los arroyitos pasando. Me encantaría vivir en Mérida. Entonces estoy muy contento de estar aquí con ustedes, muchachos. Periodismo y ciberactivismo quieren hacer algunos, otros quieren ser periodistas de investigación. Nadie más escrito, no sé si me... Ajá, me gustaría la producción audiovisual, dice Daniela. Perfecto, me encantaría. Me encanta que tenemos varios tipos de comunicadores. Entonces a Window. Ajá, voy a presentar aquí las láminas del taller de activismo creativo. Periodismo y locución, muy bien. Entonces, quiero ver si ven esto, ven esto que yo estoy viendo. Va cargando. Esperemos un segundo, Ricardo. Ajá. Yo voy a tener la lámina aquí y voy a ver su chat a la derecha. Avísenme si ven esto tal cual. Sí se ve, dice Armando. Ven la palabra activismo, o sea, ven la lámina taller de activismo creativo. Ok, vamos a Sí, sí se armar. ve. El tema es esto. Tengo que ir uno Sí, por sí se ve. uno. Ok, ajá. Voy a hacer aquí una tabla de contenido. Vale. Yo quiero hablarles hoy de varias cosas. La primera, cómo hacer activismo de forma creativa, sin que suene a, esto está malo, esto no debe pasar, no. Nosotros somos jóvenes, ustedes tienen que dar 20 años, 21 años, yo tengo 28, aunque parezco de 38, pero no soy tan viejo. Somos jóvenes y tenemos que buscar la manera de
decir las cosas de una manera que cale con la generación millennial y la generación centennial y los que siguen, que son los que están naciendo ahorita en el 2010, que ustedes dirán, ah, son unos niños, tienen 10 años, en 5 años ya van a estar troleando en las redes sociales, sino que ya están troleando en Snapchat y TikTok. Entonces, tenemos que llegarles a esa población, tenemos que hablarle a nuestra generación y a las generaciones menores. ¿Por qué? Porque están creciendo en un país sin instituciones, están creciendo en un país donde el Estado hiere a sus ciudadanos, el Estado vulnera los derechos humanos constantemente. ¿Qué podemos hacer nosotros? Enseñarles que eso no es lo normal. Y ese es un trabajo dificilísimo, pero eso se hace a través de la comunicación. Pero no solamente vamos a ser periodistas para contar historias, para hacer reportajes, para denunciar injusticias, sino para educar de alguna manera. Creo que ese debe ser eso puede ser un deber cívico que tengamos nosotros como periodistas en el futuro. Entonces, una manera creativa de educar sin que se note como que estamos educándote, chamito de 19 o chamito de 16, que no suene así, es bueno, vamos a mostrarte las cosas complejas de una manera simple. Una manera de hacerlo es contar historias. Y a raíz de allí, pues uno migra a la creatividad. O sea, ¿de dónde salen las historias? De la creatividad. Entonces quiero primero darles algunas ideas sobre creatividad, que creo que las tengo, déjenme buscarlas por aquí en el escritorio. Aquí está. Ay, ¿cuál era? Este no era. Ajá. Aquí está. ¿Esto lo ven? Sí, ¿verdad? Yo voy a darle Sí, algunas se ve tu ideas. escritorio. Perfecto. Ajá, ahora se ve la lámina que estoy mostrando, que dice la creatividad literaria, ¿o no se ve? Aún no se ve. Ah, no se ve, entonces tengo que darle clic. Ajá. ¿Se ve ahora? Por lo pronto no. Deberíamos, tú la ves en tu pantalla, deberíamos ver exactamente lo que ves en tu pantalla en este momento. Ahí va. Sí. Se Sí se salió. veía. Ay, Dios. Se ve. Dame un chance. Dame un chance aquí que la voy a poner otra vez. En fin, Excelente. podemos empezar desde la creatividad literaria, o sea, la manera de cómo escribimos. Nosotros, como periodistas, ustedes van a aprender las 5 WH, el what, how, why, when, o sea, todo lo que es necesario en una noticia. Pero nosotros tenemos que ir más allá de una noticia. Nosotros tenemos que ir hacia contar una historia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por lo tanto, les voy a dar primero unos tips sobre creatividad literaria. Estoy abriendo aquí la página web y, ajá, ya la puedo compartir. Perfecto. Ay, Dios. Ajá. ¿Ven esto o lo ven muy chiquito? Va cargando. Vamos a ver. Se ve. ¿Se ve bien o se ve pequeño? Sí, por acá se ve bien. Nuestros amigos en el chat dicen que se ve perfecto y sí se ve. Ok, buenísimo. Eso, tú veme guiando ahí, Alejandro, con el chat. Si tienes alguna pregunta, me la vas diciendo porque yo solo puedo ver esta pantalla. Entonces, Excelente. Te estoy avisando. partamos de algunas ideas de creatividad. Esto es basado en un libro de José Antonio Marina y Álvaro Pombo, que son escritores. Uno es un filósofo y escritor, investigador de la inteligencia, que es Marina, y Pombo es un poeta. Entonces, ellos parten de que la creatividad se puede enseñar. Y por eso estoy, digamos, compartiéndoles estas ideas, porque es posible, ustedes se pueden considerar, pero yo no soy nada creativo, yo soy muy cuadrado, a mí no se me ocurre nada. Eso no importa, eso se entrena. Es como antes de pasear bicicleta no sabías y después aprendiste. Pasa lo mismo con la creatividad, porque no es que te llega una musa, sino que con una idea puedes explorarla y amasarla, ¿no? O sea, lo que necesitas lo tienes, que es un cerebro. Eso es la fuente de la creatividad. El cerebro lo tienes. Entonces tienes la harina, digámoslo así.
Tú tienes que echarle el agua para crear la masa y con eso vas a hacer una escultura o una arepa. Entonces, la creatividad literaria se puede aprender. Y ellos parten de que crear es el acto de producir novedades valiosas. Uno crea cosas que generen valor a la sociedad actual. Entonces, tú vas a crear productos que generen valor a las audiencias que te están escuchando, que están preparadas para ti. Tú les vas a contar una historia que le importa la excelencia, afinar el decir poético o el decir literario o la expresión. Hay que afinar la experiencia para poder afinar la expresión. ¿Qué significa esto? Tú tienes que vivir consciente de que algo te puede servir como material. Tú tienes que vivir diciendo, o sea, necesito contar una historia. El medio le tengo que escribir un reportaje para el New York Times. Piensen en grande. Tengo que hacer armar un corto para un medio extranjero sobre lo que está pasando en Mérida sobre los apagones. ¿Cómo lo cuento? De una manera que genere impacto. Entonces, primero tienes que afinar tu experiencia. Cada vez que se te vaya la luz, ponte en modo esponja. Tú estás agarrando lo que sientes, agarrando lo que piensas, lo que dice la gente, vas escuchando historias de lo que pasa. Todo eso lo vas internalizando de alguna manera. Eso es afinar la experiencia, es afinar los sentidos, ¿no? Algunos se fuman un porro, otros sencillamente abren los ojos, ¿no? Y se ponen como muy conscientes de lo que viven. Eso hay que afinarlo para afinar la expresión. ¿Qué es la expresión? Es el acto de exprimirse ideas. Eso significa expresión. Tú mismo te exprimes aquello que estás pensando, porque pensar es como dice David Lynch, que es un cineasta famoso, es como pescar. Tú tienes muchos peces nadando en tu cabeza, muchas ideas. Pescar es sacar una idea, es tal cual. ¿Y cómo lo haces? Diciéndolo. O sea, tú no sabes lo que piensas realmente hasta que lo dices. Tú crees que sabes lo que estás pensando cuando sientes algo. Supongamos que tu novia, tu novio, viste un mensaje raro que llegó por WhatsApp. Tú empiezas a sentir muchas vainas. Uy, Dios, ¿qué significa esto? Estás como, tienes ira, estás irritado. ¿Será que la caraja me está ocultando algo? ¿Será que con mi madre me montó cacho? Estás así y no sabes muy bien lo que piensas. Cuando lo expresas y se lo dices a tu pareja, primero te callas como por 3 horas. ¿Qué te pasa? No, nada, nada, nada. No te quieres expresar, tienes miedo de cagarla, miedo de decir una torpeza, hasta que lo dices y lo dices probablemente muy torpemente. Y hay una pelea, obviamente. Así ocurren esas cosas, ¿no? Entonces tú nunca sabes lo que vas a decir. Y cuando lo dices, después, coño, no debí decir eso. Perdóname. Y la cagan. Y así ocurren en las relaciones de amor y ocurre también en el trabajo. Uno no sabe lo que piensa antes de uno decirlo o escribirlo. Entonces el ejercicio es escribir, porque escribir no es publicar. Ustedes pueden tener un diario. Yo tengo un diario, tengo aquí mi cuaderno de notas y vainas. Y tú vas escribiendo lo que sientes que algo te genera. Yo antes de publicar un tweet lo redacto 10 veces hasta que digo, ok, este. ¿Por qué? Porque tienes que ir afinando lo que estás pensando. Y así lo logras descubrir, qué es lo que piensas, expresándolo. Luego tienes que tener una especie de vocación, tienes que tener un llamado. Si estás estudiando comunicación social, si estás en un Google Meet, en este momento, en lugar de estar haciendo otra vaina, es que te interesa. Tienes un llamado, tienes una vocación. Entonces, tu vocación es ponerle palabras a la realidad, ponerle palabras, crear significados. Ese es tu llamado como comunicador. No solamente contar algo que pasó, pues si no serás un mero cronista de las cosas que pasan. Tú tienes que crear significados, tú tienes que decir, ¿sabes qué? Que mueran 20 niños recién nacidos por mes en Venezuela o al día, no me sé muy bien la estadística. ¿Qué significa eso?
Eso es a lo que le corresponde al comunicador. Hacer que la gente se cree su propio valor al respecto, su propia opinión, ¿no? Tú no deberías influir, digamos así, con tus opiniones en sus opiniones, tú deberías comunicar lo que pasa, pero tienes que hacer que eso tenga un significado para el oyente. Y la motivación, dice que es el otro pilar de la creatividad literaria, dicen Marina y Pombo, que la necesidad de sentirte relacionado con el mundo es lo que te hace escribir. Y obviamente, si tú quieres comunicarte porque quieres que te escuchen. Por otro lado, el deseo de escribir. De aquí voy a rescatar solo dos cositas, porque si no me voy a tardar mucho. La primera es que el escritor es quien escribe, aunque no tenga nada que decir. Eso es súper importante. Cuando uno trabaja en radio, por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar en radio tenía que escribir todos los días y a veces no tenía ideas, pero tenía que escribir porque el día siguiente hay que tener un guión. Y así hay que hacer en los diarios, escribes a diario y tienes que ir a buscar la noticia y escribir. Y si no, tienes que hacer un video cada cierto tiempo. O sea, hay que hacer, hay que escribir aunque no tengas ideas. Entonces, ¿de dónde vienen esas ocurrencias? ¿De dónde vienen esas ideas? Ellos sostienen que viene de la memoria. La memoria es toda la fuente de las ocurrencias y que la memoria se va abonando. La memoria es como un abono y hay un escritor que se llama Neil Gaiman, que ha escrito Sandman, entre muchas otras cosas, escritor de cómics, es guionista, es novelista, cuentista. Y dice que la memoria es como un porroncito donde tú vas echando cáscaras de huevo. Cada experiencia es como una cáscara de huevo que usaste y la vas echando en ese porrón. Calero. Perdona, Ricardo, ¿me escuchas? ¿Sí? Listo, continúa, ya. No, era la persona que había entrado, ya salió de la sala. No te preocupes. Otro brasileiro hacker con su madre. Okay. Ya lo dijiste. Sigamos, adelante. Mosca con esos apellidos, lo que son que sí, Enríquez, Oliveira Cusuyo, eso no es de Mérida. Seguro que sí, ya ningún Enrique ni apellido portugués va sí, por favor, eso no estudian en la ULA. Ok, digamos, la fuente de las ocurrencias, la memoria. Entonces las cascaritas de huevos son tu experiencia, lo que vas viviendo, lo que vas sintiendo, lo que vas observando. Y eso algún día se va a convertir en parte del abono, que es por decir, ese porrón que es tu memoria. Entonces, las cosas que tú estás viviendo ahorita, en este momento, con los apagones, quizás no te van a servir para contar una historia ahorita. Pero en 10 años, en 3 años, en un año, tú vas a rememorar lo que viviste, cómo te hizo sentir, y tú vas a decir, ya puedo escribir algo sobre esto. Ya pasó suficiente tiempo, ya se formó parte de una memoria, ya lo codifiqué de alguna manera en mi cerebro para poder contar una historia. Pero es importante que mientras lo vives vayas guardando registro. Puedes llevar un diario de lo que te pasa. Entonces tú puedes tener un diario y puedes que no escribas a diario. O puedes que escribas una vez cada 3 días, una vez a la semana. Y no tienes que escribir demasiado, puedes escribir un párrafo. Pero escribir todos los días es muy importante porque te mantiene el hábito de que ese es tu trabajo, ¿no? Entonces, si tú mantienes un diario ahorita de la universidad, cuando te gradúes y vuelvas a esa carpeta que va a decir 2020, allá en el 2023, 2024, no sé cuándo se van a graduar, usted va a decir, mira, que vamos a ver cómo estaba yo en esa época de los apagones duros. Y vas a leer lo que tú vivías, que probablemente se te olvidan muchos detalles, y te vas a leer con todos los detalles que escribiste y te vas a decir, wow, qué bolas todo esto. Esto merece ser contado. Entonces te sirvió ese material que tú escribiste y nunca publicaste 3 años después. Entonces hay que pensar siempre a futuro. Entonces, estas cosas se los recomiendo llevar un diario de lo que les pase porque de verdad funciona mucho. El diario puede ser físico, puede ser un documento en Google Drive, ¿no? Entonces vamos para la memoria, ¿no? Bueno, como les decía hace rato, uno está como a la expectativa
vas a escribir. O sea, tú no sabes lo que dices hasta que lo dices, tú no sabes lo que piensas hasta que lo dices. Y justamente cuando estás escribiendo es como si te dejaras llevar. Es como, y tú después vuelves a esto y puedes escribir cosas horribles. Y dices, perro, pero yo no pienso esto, no, yo no soy esta persona. Pero no lo borres, déjalo ahí. Después puede que no lo publiques, pero no diferencia tu yo, tu yo creador de tu yo editor. ¿Okay? Escribe lo que piensas, escribe lo que sientes. Luego te editas y lo mandas para publicar o lo publicas. Pero escribe lo que sientes, escribe, eso solo lo vas a leer tú. O sea, ese es tu propio diálogo contigo mismo. Por este lado, eh, elegir el tema es lo importante, ¿no? Una vez elegido el tema, el trabajo es observar la vida. El trabajo es ir expandiendo esa idea original. Pero ¿cómo eliges el tema? Ese es el talento real de los comunicadores. No es tanto escribir, escribir es una habilidad que se va desarrollando. El talento es el ojo que solo tú tienes. Es la perspectiva particular que tienes tú como comunicador. Ese es tu talento. La expresión la vas afinando con el tiempo y hay un investigador que habla de 10.000 horas. 10.000 horas de trabajo, de escritura y reescritura, en mi caso, de presentaciones de stand-up. De 10.000 horas en tu oficio es lo que te hace dominar tu oficio realmente. 10.000 horas son 10 años de trabajo. No significa que, juro, cuando tengas 10 años trabajando en algo, vas a ser mejor. No significa eso. Significa que ya lo dominas y no son 10 años de trabajar y ya, sino de trabajar y someterte a revisión constantemente. O sea, es escribir y publicarlo y ver cuál fue la reacción. Escribir y publicar, escribir y que te editen. Ese es el trabajo, ¿no? No escribir y ya. Y el talento es elegir el tema. Ese es el verdadero talento. Que tú digas, aquí hay una historia, esto es importante de contar. Y tú eres tu propio entrenador. Tú eres la persona que se tiene que obligar a sí misma a escribir. Esto es lo importante aquí. Hay que tener en la búsqueda del tema el criterio de selección, ¿no? Tú dices, bueno, esto es importante y esto no. Eso, bueno, eso un poquito obvio, pero hay que saber muy bien, porque a veces uno te da miedo que rechacen la idea de uno si uno está en una mesa de edición. Por ejemplo, cuando se escribe un programa de televisión, yo escribí programas de radio y de televisión online. En una mesa de edición hay un jefe de edición y hay guionistas o escritores. Todos proponen ideas y el jefe de edición dice, esta no, es así. Entonces son más ideas las rechazadas que las aprobadas. ¿Cómo tú lidias con tu autoestima? A decir, coño, mis ideas no han sido aprobadas en un mes. No importa, porque ese es el trabajo es crear ideas. Tienes que pegar ideas de vez en cuando, obviamente, pero no te puede herir tu corazoncito que te rechacen una idea, porque tu trabajo es producir ideas. Y supón que de 100 ideas apruebes 15, 10. Eso está bien, es un super número. Generalmente el primer guión de una película, por ponerles un ejemplo, no es el guión final. Esos guiones pasan por borradores y borradores y son 20 copias, 30 copias, la película cambia. O sea, los procesos de creación son muy de ensayo y error. Quizá tu idea principal no fue tu idea final. Y eso es algo que tienen que estar muy conscientes y no dejarse afectar emocionalmente por que una idea no quedó o algo así, sino es como que, fino, no quedó, vamos para la otra, tengo más ideas porque puedo producir más. Esa es la actitud que hay que tener. Y de hecho, Paul Valéry, un poeta, dice que las 3/4 partes de un trabajo bien hecho consiste en rechazar. ¿Y qué es rechazar? Rechazar ideas que no vayan a quedar, que hagan que se entorpezca el trabajo general, ¿no? Por ponerles otro ejemplo, Dua Lipa. ¿Conocen a Dua Lipa? Es una cantante del Reino Unido, es inglesa, súper famosa ahorita, es cantante pop. Acaba de sacar su segundo disco. Con su primer disco la pegó durísimo. En los últimos, lo sacó en 2014.
el primer disco, en el 2015. Y ahorita fue que sacó el segundo disco este año. ¿Por qué? Porque todas las canciones del primer disco pegaron como un hit. Y este disco también. Y publicó nada más 10 u 11 canciones. ¿Saben cuántas canciones tenía antes de sacar el disco? Más de 60. Y probablemente las otras 50 no es que son malas. Si alguien las llega a filtrar, dice, coño, pero esta es buena. Pero ella dijo, no, porque quiero que todas las canciones de mi disco sean hits. O sea, en eso consiste un trabajo bien hecho. O sea, así es como la gente se hace grande. O sea, teniendo 1000 ideas y escogiendo 100. Teniendo 60 ideas y escogiendo 10. Por otro lado, la cualidad del escritor. Voy a pasar rápidamente por esto porque quiero ir a la parte del activismo, de cómo estas ideas que les estoy dando pueden servir para generar un impacto social, ¿no? Esto según Eduardo Liendo, que es un escritor venezolano, habla de la condición del lector como condición necesaria para un escritor. Si ustedes van a escribir ideas, tienen que leer, tienen que informarse, tienen que ver videos todo el tiempo, tienen que estar leyendo noticias, tienen que estar constantemente viendo lo que se está haciendo. Tienes que observar es observar la vida, observar los comportamientos de la gente, observar las ridiculeces, observar los absurdos, que es la voluntad de estilo, pues querer tener tu propia voz, querer decir las cosas a tu manera, sin importar lo que digan, sin importar cuánto te critiquen. ¿Qué es investigar? Pues tú dices, bueno, yo quiero hacer cine, ve todo el cine que se hace en Venezuela, el que se hizo, el que se está haciendo, ve el cine que está de moda en el mundo, ve las últimas 10 películas premiadas por los Oscars, ve si hay algún patrón en por qué son las mejores películas, ve las películas de los premiados en Cannes, en los BAFTA, bájate todos esos torrents, aunque tarden 10 días bajándose en media, compra las piratas, haz algo, busca la manera de investigar y saber lo que se está haciendo. Voluntad de creación es ese impulso que tienes, ese llamado que hablábamos al inicio, es la misma vaina. Tú estás llamado a ponerle significado al mundo. Y la imaginación es importante. O sea, si yo les pongo a ustedes, ¿qué prefieren? Tener la posibilidad, perder la capacidad de tener sexo o perder la capacidad de imaginar. ¿Qué me dirían? Quiero saber su respuesta. No me quiero salir aquí para no dañarlo en la pantalla, pero bueno, sí, aquí puedo. No, no te preocupes, ya apenas respondan en el chat, te estoy avisando. Puedes repetir la pregunta si gustas. La pregunta, ¿qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Perder la capacidad de imaginar o perder la capacidad o no tener sexo más nunca? ¿Qué prefieren? A ver, nuestro público está pensando en este momento. Vamos a ver quién responde. Ajá, lo quiero dejar pensando un ratito. Yo en lo exacto, vamos a esperar que el público escriba. Ajá. Te aviso de que respondan. Nada. Perder el sexo, dice Julio. Bueno. No tener sexo. Ok, puros abstemios aquí. Ay, coño, mi del mal, me encantó tu respuesta. Prefiero no tener sexo total, nunca he tenido. Es verdad, tuviste primero la imaginación que el sexo. Ricardo, esto lo ven los profes, que lo vean, ellos tampoco tienen sexo. No se preocupen. Me gustó mi capacidad. Ajá. Me gustó la respuesta de Gabriela. Claro. Traer la imaginación, puedes tener sexo con quien quiera. Eso es lo que quiero decirles, que dije sexo, puede decir la capacidad de otro placer, pero muchos de los placeres son necesarios para vivir, ¿no? Pero lo importante es que sepan que la imaginación es necesaria en cualquier aspecto de nuestras vidas. No solo para crear y trabajar, sino para eso, para tener placer. Ustedes imaginando, oño, cómo sería sabroso viajar, ir a Europa después del coronavirus, imaginar cómo va a ser la vida después que caiga la dictadura, imaginar cómo vamos a ser nosotros cuando tengamos hijos, cuando yo sea papá, cuando yo sea mamá, son actos de imaginación.
¿qué pasaría si? Es la pregunta clave, la pregunta mágica para imaginar. Y eso es algo que ustedes tienen que cultivar como cultivan la pasión por escribir, la pasión por ver las redes sociales, la pasión por lo que sientan pasión. O sea, imaginar tiene que ser algo que ustedes se plantean y hagan todos los días, conscientemente. Y vamos a imaginar cómo sería Mérida si tuviese rascacielos, cómo sería Mérida si tuviese luz todo el día, cómo sería Mérida si volviera todo el que se fue del país, cómo sería Venezuela si fuese un país del primer mundo. Por allí, y la imaginación es lo que crea la historia. La imaginación es, justo, verga, se escucha mucho ese ruido, porque me molesta, no sé si ustedes, es un ruido como de. No, por acá no se escucha, desde Buenísimo, la cámara no se escucha. No sé buenísimo. los demás Y el compañeros, pero no. oficio, perdón, y el oficio de vivir es lo que comentaba hace rato, pues, afinar la experiencia. Entonces, yo creo que esto lo podemos saltar y ya voy a ir a la otra parte, ¿no? A la otra parte de la, no digamos ponencia, pero bueno, poquito sí. Y vamos a ver si se puede transmitir esto. Presenta, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ajá, aquí está. ¿La pueden ver? La creatividad literaria. Hasta ahora no vemos tu pantalla. No la vemos hasta ahora. No, dice que hay un problema. Ya va a dejar de compartir. Presentar a window. Ok, entonces aquí. Ajá, ¿ven esto? ¿Va cargando? Va cargando. Ok, veo tu pantalla, vemos tu pantalla ¿Ven de esto escritorio. de taller de activismo creativo? Sí, se ve la presentación completamente. Hola, Creo que perdón, es. se me salió. Discúlpenme. Voy para allá, ajá, aquí estamos. ¿Cómo se dice el clave de Ok, humor en esto, no? sí, sí. Ok, pero este no es. Sorry. Chévere. De su madre. Ese es el que es. Ahí está la pantalla. Sí, voy a poner esto aquí así. ¿Ven esto? Por acá sí, se No. ve que estás en un inicio de pantalla. Uh-huh. No, entonces vamos a darle aquí. No voy a ir al humor, sino voy a ir a la. Discúlpenme esta. No te preocupes, Ricardo. Mientras Ajá, inventas allá, aquí estamos. excelente. Ay, ya, voy a doble clic. ¿Ven esto? ¿Ves que dice definiciones? No, no. No. Seguimos viendo la pantalla anterior a esa. Ay, entonces, dame un Ahí, chancecito aquí que. ahí estamos viendo que está moviendo Ajá. un archivo. Ajá. Ahí vas a Coño, abrir pero un es que. PDF. Dame un chance. ¿Cerraste? Ok, no te preocupes. Mm, ¿Dónde está? Yo lo Ya tenía podemos por aprovechar a aquí. nuestros amigos que nos están escuchando que pueden formular sus preguntas a través del chat para nosotros irlas archivando y haciéndoselas saber a Ricardo en el momento más Por prudente de favor. esta conversación. No, si quieren vayan preguntando y yo con gusto les voy respondiendo, ¿no? Excelente, Pero es que yo creo que, no, les voy a buscar por aquí, excelente. porque si no, no tarda mucho. Mientras tanto, nuestra sala se mantiene activa. Ah, ok, aquí estamos, ya te la pongo. Ok, Account chat.
Meditamos. ¿Ven esto? ¿Va cargando? Va cargando, va cargando. Sí se ve. Y nuestros miembros de la sala dicen también que la ven. Perfecto. Excelente. Discúlpenme esta confusión. Estamos en vivo. Seguimos. Vamos a hablar no tanto del humor, sino de cómo Vamos a explicar un poquito por qué el humor puede ser un arma para desarmar, ¿no? Es como una llave de arte marcial, el humor. Es como, digamos que es un arte marcial para desarmar a tu contrincante de manera discursiva. Hay varias teorías que explican el humor. Y por eso lo que he venido diciéndoles de la creatividad literaria, cómo escribir, cómo ser creativo escribiendo, puedo utilizar el humor como una técnica, digamos así, para llegar a mucha gente, para generar un attention span, lo que llaman el attention span, la cantidad de tiempo que la gente te presta atención mientras tú estás dándoles tu producto audiovisual o tu historia, lo que sea. ¿Y cómo podemos usar el humor para eso? Hay varias teorías que explican el humor y se las voy a dar muy, muy rápidamente. La primera es la más vieja, que es la teoría de la superioridad, que viene desde Platón, Aristóteles, y bueno, la termina formulando mejor Thomas Hobbes en el siglo XVII. Y habla de que uno se ríe de aquello que uno considera inferior a uno. Uno se ríe de los comportamientos estúpidos, de las personas estúpidas, de los comportamientos ridículos, de los comportamientos inmorales. Y eso no significa que sea una persona de menor, inferior a uno socialmente, que sí, económicamente, pero sí, no, sino inferior estéticamente o inferior moralmente, generalmente, ¿no? Aristóteles habla de que lo cómico, no tanto el humor, pero nos sirve para esta definición, lo cómico es una fealdad que no contiene ni dolor ni daño. Eso significa que tú te puedes reír, imagínense una caricatura, cuando pintan a un presidente lo hacen con su rasgo facial más prominente, se lo hacen 10 veces más grande. Si es narizón, le hacen una nariz que le pega al piso. Si es orejón, una orejota. Si es gordo, lo hacen gordísimo. Si es corrupto, le ponen un fajote de billete, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Uno se ríe de aquello que considera estúpido, inferior a uno. La segunda teoría, temporalmente, fue la de la incongruencia. A pesar de que está la del alivio. Cronológicamente, la segunda fue la de la incongruencia, desarrollada muy bien por Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Dice que la risa surge de las incoherencias que surgen al confundir niveles lógicos o al darse una expectativa frustrada. Si tú tienes una expectativa de la vida y lo que choca con eso genera risa, ¿no? Puede generar distintos tipos de sensaciones, puede generar sorpresa, puede generar susto, ¿no? Cuando tú no te esperas algo. Pero cuando tiene sentido, da risa. Tú esperas que tú vayas a dar, por ejemplo, un discurso de aceptación en una sala llena de gente, ¿no? Y es una cosa muy solemne, es una cosa académica, y tú vas a dar un discurso porque resulta que eres el alumno del año o te graduaste con honores y te toca dar un discurso frente a tu promoción. Y en ese momento pasa algo que es inesperado y a la audiencia le da risa. ¿Qué puede ser? Que tú tienes supongamos que tienes un bebé de 2 años y en ese momento el bebé sube al escenario y va y te abraza. Y tú dices, o como pasa ahorita en los Zooms, que de repente estás ahí en una reunión muy seria y llega el bebé a ladillar al papá o a la mamá, y eso es cómico. Es incongruente, no es lo que te esperas una cosa muy solemne, pero es gracioso de que hay una inocencia allí, ahí está el niño jugando, ¿no? Eso es incongruente con el tipo de evento, pero no es
no es incongruente en el sentido de susto, no es que llegó el FAES y te metió preso, eso te da susto. No es que se incendió la vaina, eso es incongruente, pero no te generó risa. ¿No? Entonces, cosas que tengan sentido. O sea, él dice de alguna manera que el humor es un absurdo al que se le construye sentido. Schopenhauer, ¿no? Entonces, eso es una definición que a mí me gustó mucho para el humor. Y la tercera teoría es la del alivio, el alivio de tensiones sociales, tensiones que uno tiene, tensiones sexuales, sobre todo, por eso uno se ríe tanto de temas sexuales, porque es un momento libre de inhibiciones, ¿no? Entonces ahí te libera. Entonces, a partir de estas tres teorías, nosotros podemos construir narrativas, podemos saber por qué el humor se diferencia de lo cómico. Aquí hay una cita de un escritor que se llama Terry Eagleton que dice que lo cómico y lo serio son modos de cognición en conflicto, versiones en competencia de la naturaleza de la realidad. No son estados de ánimo alternativos o modos discursivos. Es decir, tú puedes percibir el mundo seriamente o con sentido del humor. Eso ya está dentro de ti, en su manera de ser. Mi invitación es que lo hagan con sentido del humor, aun cuando vivan una tragedia. ¿Por qué? Porque el sentido del humor te proporciona perspectivas que de manera seria no tendrías. Les pongo un ejemplo. Ya les voy a poner el ejemplo, pero les voy a definir esto. Hay un laboratorio de humor en Estados Unidos, creo que en Ohio, una cosa así, se llama el Humor Research Lab. Y llegaron a la conclusión de que el humor es una violación benigna, no violación sexual, una violación a la norma, ¿no? Que allí está el humor, como lo que les hablaba de la niña interrumpiendo un evento solemne. Es una violación a lo que debería pasar, pero no genera ningún daño. Y que el humor es producido por el ingenio, y en eso se diferencia de lo cómico. El ingenio, según Marina, otra vez, es de evaluación de la realidad y por lo tanto liberación de ella. Si tú devalúas la realidad convirtiéndola en un juego, haciéndola ver como más chiquita de lo que es, te liberas de ella de alguna manera y lo haces a través del humor. De hecho, Freud decía que la actitud humorística es, mira, este es el mundo, es como un juego de niños, no es para preocuparse. Te pones a ver, ¿qué es la política? Es como un modelo de Naciones Unidas, el modelo de la MUN. Es como que es un juego. Claro, genera daños, eso es el problema, ¿no? Por eso no es que es humorístico, sino que es seria la política. Pero esa actitud de verlo como, mira, es un juego de niños en la realidad, te hace poder tener sentido del humor. Y esto es importante también, esto es un psicoanalista que habla de que el humor se funda en un acto de transgresión que proyecta dudas sobre toda idea preconcebida o sagrada, aportando así un nuevo punto de vista que desenmascara una determinada situación. Y es la capacidad de encontrar, aparte del significado inmediatamente obvio, otro significado posible y tal vez opuesto a lo que se ha comunicado. Esto, por ejemplo, es la ironía, que cuando uno dice algo, quiere significar lo otro, quiere decir lo otro. Y eso es transgredir, ir en el sentido de más allá, cruzar lo que ya se conoce, ir más allá de la palabra. Si yo hoy digo, yo espero que la persona que se anunció que tuvo coronavirus ayer, yo espero que se mejore y que lo vean caminando por los pasillos del CDI. Yo estoy diciendo eso y más nada, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo cómico y el humor? Lo que decía Aristóteles está ahí abajo. Lo cómico es un defecto o fealdad que no contiene ni dolor ni daño. Un personaje cómico, dice Henri Bergson, filósofo francés, personaje cómico es cómico en la medida exacta en que se ignora a sí mismo, en que ignora su propia ridiculez. Su placer nos enseña, la diferencia con el humor es que nos dice verdades que siempre hemos sabido pero nunca hemos expresado y nos ayudan a descubrir verdades que ni siquiera habíamos imaginado. Y que su placer proviene de que nos enseña rápidamente un descubrimiento que antes permanecía encubierto. Por eso es que nos da risa, ¿no? Y fíjense que esto viene con lo que ya les he comentado. Nos dice algo que siempre hemos sabido, pero nunca hemos expresado. Por eso es que nunca sabes lo que piensas hasta que lo dices. Y a veces que hay gente que no se atreve a decir lo que hay que decir.
por miedo a represalias o miedo, o por le enseñaron que es mejor quedarse callado. Entonces, esa puede ser la diferencia entre el humor y lo cómico. Y les voy a dar el ejemplo que les dije hace ratico que les iba a dar. Este es bueno. Un ejemplo de por qué el humor, a pesar de que estemos en una situación muy seria, puede servirnos a narrar lo serio de la situación. Este es un escritor, bueno, es un psicólogo, un psiquiatra judío llamado Viktor Frankl. Viktor Frank. Y él habla de que para no devastarte a ti mismo, la risa, no, esto lo dice Freud. Él habla de que el humor es un mecanismo del alma en su lucha por la supervivencia. Y él narra que él estuvo en un campo de concentración nazi, él estuvo preso en Auschwitz y sobrevivió, pero toda su familia murió, su esposa, sus hijos, sus padres, todo el mundo murió. Y él, después de salir libre, decía, bueno, ¿qué hago con mi vida ahora? E inventó una terapia que se llama la logoterapia, que es encontrarle sentido a la vida, ¿no? Que sirvió mucho después de la guerra. Él habla de que en el campo de concentración, que podríamos decir que es uno de los lugares más horribles para vivir, donde no hay nada gracioso, ¿no? Ahí había un humor, dice, y no el humor de los guardias, obviamente se burlaban de los judíos. Humor entre los judíos que estaban presos, que era apagadito, dice él, era como muy, muy leve, pero era un humor que te generaba una sonrisita, como un humor que te mantenía de alguna manera humano, mantenía vivo. Y él cuenta un chiste, de que imagínate de qué hacían chistes de su propia hambre. Viktor Frank cuenta que un día estaban haciendo cola para comer, porque les hacían como unas sopas grandes, y como en toda sopa, pero una olla gigante, como un sancocho, y abajo había todo lo sólido, todo lo que te genera que te llene el estómago, porque pura agua no te va a llenar. Y todos los presos mendigaban una cucharada del fondo, se lo mendigaban al guardia nazi que les servía, ¿no? Mira, una cucharada del fondo, una cucharada del fondo. Y uno de los chistes que hacían los judíos entre sí era, ya nos veremos en el futuro en una cena de alta sociedad mendigando una cucharadita al fondo. ¿Qué significa esto? Están haciendo chistes sobre su propia realidad, una realidad horrible, que es su propia hambre. Creo que uno de los mayores sufrimientos humanos puede ser el hambre. Sufrimiento también vivir una injusticia tan grande como que te metan preso por tu raza y te vayan a matar por tu raza. Y ellos aún tenían la capacidad de imaginar el futuro, imaginarse en una cena de alta sociedad. Y esto era tan poderoso, porque estando preso tú no puedes hacer nada, tú eres una persona completamente subyugada, una persona completamente oprimida. ¿Qué puedes hacer? Imaginar, puedes crear. Esa es la única ventana de libertad que te queda. ¿Y qué decían ellos? Imaginar que estaban en una cena de alta sociedad en el futuro después de la guerra. ¿Qué hacía eso? Les daba algo de esperanza, les daba ganas de seguir, les daba risa y seguían adelante. Eso es muy, muy poderoso cuando eres una persona oprimida y vives una situación tan devastadora como la venezolana. Venezuela ahorita vive uno de los peores indicadores mundiales. Es el país con casi más pobreza que el segundo país con más pobreza de toda Latinoamérica, o el primer país de toda Latinoamérica, y estamos ya cerca de cifras africanas, según el COVID que salió esta semana, la encuesta de condiciones de vida. Entonces, ¿por qué nos vamos a reír en medio de esta situación? Porque nos podemos reír de nuestra propia desgracia si esa risa nos ayuda a resistir, nos ayuda a seguir luchando por mejorar la situación. Freud, ¿qué dice? Desde el punto de vista psicoanalítico, desde el punto de vista psicológico, que la risa nos pone a salvo de lo terrible, nos hace rebeldes ante las adversidades y eso lo hace una herramienta subversiva. ¿Tú crees que los guardias nazis no querían que los judíos se entregaran a morir ellos solos? ¿Qué pasa cuando un judío imagina, no, yo voy a estar libre, yo voy a estar fuera de aquí? Y se lo dice a un nazi, o se lo dicen entre ellos para darse fuerza. Es muy, muy subversivo. Por lo tanto, muy importante. Escribir en la oscuridad, habla David Grossman, que es otro judío cuya familia murió en un campo de concentración, vive en Israel, y dice que el acto de escribir le genera un espacio, le genera un mundo sobre
el que él puede manejar a su antojo. Esa masa que les comentaba al inicio, con la que tú haces tu cultura, con la que creas tu mundo. Tú escribes y sientes que el mundo es flexible, que es lleno de posibilidades que puedes imaginar, y eso te hace revivir. Y eso es muy, muy importante. Y eso es, de alguna manera, activismo. Y le voy a poner otro ejemplo de por qué hacer humor y cómo ha generado cambios importantes, cambios políticos. Por un lado, el humor es un arma política, es un arma fuerte. Tienes o sea, la agresión de la comedia, dicen unos escritores italianos, Guido Paduano y Concetta De Angeli, dice que la agresión cómica equivale a una batalla política y de hecho se propone un objetivo esencialmente político, que es la subversión de la sociedad corrompida. Y les pongo un ejemplo de algo que funcionó como arma política. Ustedes se acuerdan de la isla presidencial, ¿no? La isla presidencial pintaba a Chávez, bueno, después Chávez murió, después Maduro, y eran todos los presidentes en una isla perdida. Maduro llegó a hablar de la isla presidencial y dijo, oye, me hace muy bruto, yo no soy tan bruto como me pintan ahí. Y fíjense que a raíz de eso, Maduro cambió su imagen pública. Ya Maduro no dice estupideces. Maduro cuando habla, digamos, cuando habla en inglés mal, lo hace a propósito. Nadie habla inglés. Nadie habla así. O sea, él fue un canciller por 7 años. ¿Tú crees que no va a saber pronunciar algo de inglés? Él lo hace a propósito para que uno crea que y al final él nos está manipulando a nosotros. Pero en ese momento no lo hacía a propósito, porque estaba muy nuevo en la presidencia. Y eso le afectó, que lo vieran como un bobolongo grandote, le afectó burra, de hecho lo llegó a decir, y dejó de ser ese, yo no digo tanto, ¿verdad? Dejó de ser esa persona, ya fue otra persona completamente, su imagen pública es otra. Entonces, eso es un arma política, o sea, corrige la sociedad corrompida, corrige, o sea, Terry Eagleton, que lo citaba hace un rato, dice que uno no puede regañar a alguien hasta que cambie, pero sí puede satirizarlo hasta que cambie. Y eso fue una herramienta perfecta para hacerlo. El humor también puede ser usado para decir la verdad, como ya se los había comentado. Y lo otro que quería contarles, ya porque debemos estar terminando ya, es que se ha utilizado ideas de comedia, ideas que no son serias, para tener cambios políticos muy serios. No solamente la de Viktor Frankl para uno resistir psicológicamente, sino esto ya tuvo un impacto político en la calle, o sea, en lo social, más allá de uno. Esta señora que está aquí en la pantalla se llama Leymah Gbowee. Ella es de Liberia, es una activista por la paz, es líder del movimiento de mujeres por la paz. Y ella se le ocurrió, como en el 2004, 2005, por esa época, hacer un movimiento de mujeres en Liberia para pedir el cese de la guerra civil. Una guerra civil que tenía 14 años, que la lideraba el que estaba en el poder, Charles Taylor, que era un dictador muy heavy, tenía 14 años, robándose niños, armándolos, drogándolos y poniéndolos a luchar en guerra civil, carajitos de 10 años. Y esta mujer empieza a hacer un movimiento por la paz de puras mujeres. Y hacen cantos, hacen rezos, hacen protestas públicas, protestan afuera de las instituciones, piden reuniones con el presidente, piden que haya una negociación de paz, hacen mil cosas. Y una de las cosas que hicieron fue la huelga de sexo con sus esposos. ¿Por qué? Porque muchos de sus esposos estaban en la guerra civil. Dicen, no vamos a tener más sexo hasta que ustedes no hagan algo para llegar a la paz. Y eso generó un cambio, generó un revuelo en la opinión pública. Este caso llegó a toda Europa, a Estados Unidos, llegó a la ONU, llegó a los organismos internacionales. Gracias a esta decisión tan loca de la huelga de sexo, se volvieron en titulares mundiales en la época. Eventualmente, lograron negociaciones de paz. Al dictador Taylor lo imputaron de crímenes de guerra en Sierra Leona, mientras él estaba en Sierra Leona, su peo, casi lo meten preso allí. El tipo sale 1 año, 2 años, 3 años después,
hubo negociaciones de paz que lograron que el tipo saliera del poder, hubiese elecciones libres, lograron el cese de la usurpación, el gobierno de la transición y las elecciones libres, y después de eso ganó una líder política, se llama Ellen Johnson Sirleaf, ganó la presidencia, fue la primera presidenta electa, primera presidenta mujer de toda África, y la primera presidenta electa democráticamente de Liberia. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque la huelga de sexo fue una idea que no se le ocurrió, bueno, sí se le ocurrió a ella, pero ya existía antes, y existía en una comedia que se llama Lisístrata. Esta es una comedia de Aristófanes. Aristófanes, un comediógrafo, poeta griego que vivió 500 años antes de, o sea, 200 años antes de Platón, o sea, 2006, hace 2700 años. Y escribió esta comedia que se llama Lisístrata, y allí trata de que las mujeres de Esparta y de Atenas luchan, se ponen de acuerdo, estando estos dos países. Está sonando un feedback de Eva Jiménez, que se conectó con mi veces. Creo que es Está raro. Ah, sí, dame un chance. Déjame ya estamos solventando acá. ¿Ah? Ya estamos solventando. Eso. Aquí hay varias preguntas. Ya voy a responderles, muchachos. Lo que pasa es que como estaba viendo las láminas, no las pude ver. Ya aquí estoy terminando. Listo, ya Eva no va a entrar. Sigue tú con la ponencia y quedamos atentos. Te escuchamos. Vale. Entonces, las mujeres de Esparta y de Atenas se ponen de acuerdo, que odiaban, es como que estemos en guerra con Colombia, supónganse, una guerra hipotética. Y las mujeres de Colombia y Venezuela se ponen de acuerdo. Y dicen, bueno, vamos a ponernos de acuerdo para darle fin a la guerra, para que haya paz. ¿Y que vamos a hacer? Huelga de sexo. Eso fue una comedia, hace 2600 años. 2600 años después se hizo en la vida real, hace 15 años apenas. Y estas mujeres, Leymah Gbowee y Ellen Johnson Sirleaf, la otra líder de este movimiento, ganaron el Premio Nobel de la Paz en el 2011. Pueden buscar su historia. Esa historia es fascinante porque gracias a la idea del cambio que generó una comedia, una idea cómica, dice, ¿qué puede hacer que los hombres lleguen a la paz? Hombres que se odian, el queso. ¿Sabes qué? Los hombres que suban van a hacer lo posible hasta parar la guerra. ¿Por qué? Porque prefieren tener sexo con su esposa. Y esa es la historia de la comedia. Y de hecho todos firman la paz completamente erectos, todos los soldados, ¿no? Es caricaturesco, es una comedia. Pero se usó en la vida real y no sirvió para darles fin a la guerra, pero sirvió para darles una ventana comunicacional. Y que eso es lo que estamos hablando hoy aquí. Cómo la comunicación puede ayudar a cambiar, cómo puede generar cambios positivos, puede generar la paz, ¿no? Entonces, esa es una de las lecciones que nos puede dar la historia de cómo el pensamiento humorístico puede ayudarnos incluso a tener cambios serios. Y les dejo esta pregunta. ¿Ustedes creen que la risa puede movilizar políticamente? ¿Puede hacer que la gente se tome algo en serio? ¿Puede el humor, siendo algo cómico que genere risa, puede hacer que alguien cambie sus valores? Puede hacer que alguien cambie su manera de pensar? Puede hacer que alguien se incomode con respecto a algún tema? Se las dejo a ustedes. Yo creo lo siguiente. Yo creo que si transmite indignación e ira y si eleva la dignidad de la víctima, el chiste político logra su cometido político. Esto, con mi punto de vista, de activismo. Logra ¿qué es activismo? Es justamente eso, activar la sociedad, activar esas emociones que son necesarias para que la gente despierte, para que la gente denuncie las injusticias, para que la gente no se quede acostumbrada, bueno, nos va a sorprender, siempre hace eso. No, hay que denunciar una y otra vez, siempre hay que contar la historia, hay que decir las cosas así sea 1000 veces, porque ese es el trabajo de nosotros, los comunicadores. Entonces yo lo dejo ahí en esta última reflexión. Si el objetivo de una broma, comenta George Orwell, el escritor de libros sátiras tan geniales como Rebelión en la Granja,
No es degradar al ser humano, sino recordarle que ya está degradado. ¿Cuál es el ingenio? Volvamos al ingenio como de evaluación, la idea de ingenio de evaluación. ¿Cuál es el ingenio de George Orwell en Rebelión en la Granja? Mostrar a los corruptos como unos cochinos. Mostrar a los... es tan gracioso que al final es como cuando los animales los veían de lejos a los cochinos, se parecían humanos ya. Y es como... no es degradación del humano mostrarlo cochino, sino que el humano está tan degradado que aún los cochinos parecen humanos. Ese es el ingenio de él, es dar la vuelta, es de evaluar la realidad y de esa manera puedes narrar cómo funcionan los sistemas de opresión política a través de una fábula de 100 páginas, 10 capítulos, una cosa muy cortica para niños, y es una obra de comunicación y literaria genial. Pensamos que el humor es gratuito y no funcional, pero está lejos de serlo. Por el contrario, dice Terry Eagleton, una de sus funciones más tradicionales ha sido la reforma social. Si los hombres y las mujeres no pueden ser regañados hasta ser virtuosos, casi siempre pueden ser satirizados hasta hacerlo. Esto es lo que les contaba hace rato, pero bueno, les dejo la cita que está mucho más bonita escrita por él. Con esto termino yo mi ponencia. Al final sí fue más charla, pero quiero ahorita conversar con ustedes. Voy a interrumpir aquí y quiero conversar con ustedes, ver primero, bueno, las preguntas que tienen, que veo un montón. ¿Cuál ha sido la idea más loca que has tenido, que al pensarla dijiste como que no, pero funcionó y al final lo usaste? Julio, hacer música con comedia. Y decía, yo cuando vi a Lelutier son un grupo de humoristas argentinos geniales, son 5 humoristas, y yo decía, no, yo no puedo hacer eso. Yo quiero hacer eso, porque yo sabía tocar guitarra de los 15 años, pero yo no puedo hacer eso porque ellos son 5, y están haciendo humor ellos 5, y yo estoy yo solo. Después que vi a otro comediante que se llama Bo Burnham, que es estadounidense, que hace un show con su piano y ya, él solo. Piano, además un montón de cosas, un montón de producción, ¿no? Pero... Y yo dije, ¿sabes qué? Sí, voy a hacer humor con música. Lo probé, lo usé, y desde entonces no solo me ha funcionado, sino que me ha cambiado la manera de hacer comedia. O sea, la música es gran parte de mi show ahora. No solo stand-up comedy, sino música de comedia. La canción informativa, quizá algunos la conozcan, es algo que he utilizado para informar con humor. Es más para informar que para hacer reír, pero bueno, utilizo la música como herramienta para comunicar más y mejor. Y me ha funcionado mucho, mucho. Mirelmar Guillén, ¿cuál ha sido tu mejor trabajo en el cual has unido el periodismo con el humor? Un abrazo cálido desde el Vigía, sí, bien cálido desde el Vigía. Un calorón en el Vigía, Mirelmar. La canción informativa ha sido el trabajo en el que mejor he unido el periodismo con el humor, trabajo mío. Por otro lado, bueno, en el programa de Nelson Bocaranda o del profesor Briceño también unimos mucho el periodismo con el humor, y yo era uno de los guionistas, uno de 8, 7 guionistas que había. Pero para mi mejor trabajo, el que yo, digamos, doy más la cara, es la canción informativa. Esas diapositivas estarán disponibles en algún lado. Yo se las puedo hacer llegar, sí, con gusto. ¿Cuál dirías que es tu proceso creativo a la hora de generar un nuevo material para tus podcasts o para algún escrito? Saludos de Táchira, dice Aurora. Hola, Aurora. Mi proceso creativo es sentarme y elegir temas. ¿De qué quiero hablar? Bueno, quiero hablar del tema del Internet, porque el Internet está mal. Quiero hablar del tema de la migración, porque afecta cada vez más a venezolanos. Somos el segundo país con más población desplazada, es un tema importante y quiero hablar de eso. Elijo los temas, y luego de los temas elijo los ángulos de los cuales veo los temas. ¿Qué voy a contar? Entonces les puedo dar un spoiler. Ayer estrené mi web show, por eso estamos como estamos. Yo tenía mi podcast. Ahorita volví al web show, que lo hice por primera vez en 2018, imagínense, hace 2 años ya. Y ahorita volví en el formato que es cortico, videos de 8 minutos.
Mi primer video fue educación de calidad y educación a distancia e internet, que es básicamente lo que estamos haciendo ahora. El segundo video, les voy a contar el spoiler, es sobre migración. Hablo del país, de cómo somos la segunda población desplazada, etc. Y fíjense un ángulo que agarré para darte un ejemplo de cómo creativamente decidí hacer algo para el programa. Una de las declaraciones que más ha hecho Maduro sobre el tema de la migración es que se van de Venezuela a lavar posetas. Y lo ha dicho varias veces. Entonces yo pensé, ¿qué ha dicho el gobierno del tema de la migración? Una de las cosas que ha dicho es esta. Y yo dije, ¿se irán del país a lavar posetas? Vamos a entrevistar a un chamo que se haya ido del país a lavar posetas. Esa fue una idea que tuve. Conseguimos el chamo y lo entrevistamos. El episodio de la semana que viene vamos a ver la entrevista con él. Y él nos va a contar una pregunta que hizo Maduro en una cadena, que era, ¿tú te irías a lavar posetas en Miami? Se le hizo a alguien en el público, ¿no? La gente dice, no, de bola, por estar carajo ahí. Y este chamo, no les voy a hacer más spoiler, pero responde súper fino. Es una entrevista de 1 minuto, pero por poner tu ejemplo, eso fue mi proceso creativo al momento de generar ese material. Es como, ¿cómo le respondemos al poder? De una manera tajante. Tú tiras a la poseta en Miami, vamos a preguntarle a un chamo que se fue a la poseta, a ver qué te dice y por qué se fue. Entonces, así voy pensando, o sea, me voy haciendo preguntas como, ¿qué ha dicho el poder sobre esto? ¿Qué ha dicho la oposición sobre esto? ¿Qué dicen los migrantes? Pues me hago ese tipo de preguntas y trato de armar mi propio guión. Un ejemplo claro de eso, escribe Gabriel, coño, pero escribe a las 12:01, no sé de qué está hablando. Sí, También eso es lo que hacerlo. cuando conversaba hace rato, un comentario que hacía sobre cómo se vivía el humor hacia las poblaciones. Fue un comentario que hizo hace unos minutos. Pudiésemos Sí, el ir venezolano. a la pregunta de Ana Catrina. El ciudadano venezolano hace chiste de su propia realidad. Sí, tal cual, Gabriel. Ana Catrina. Saludos, Ricardo. ¿Consideras que los late night shows son un buen ejemplo de fusión entre periodismo y humor? Sí, y no solo son buen ejemplo. Jon Stewart, en el 2011, creo, cuando se hizo muy, muy, muy famoso, o sea, él revolucionó la sátira política, Jon Stewart, ¿no? Con el Daily Show en Estados Unidos. Y ese año, él quedó como el periodista más confiable de la televisión. Y Jon Stewart no es un periodista, Jon Stewart es un comediante que tenía en su equipo de guionistas a muchos periodistas que hacían fact-checking y decir si todo lo que está diciendo es real. Pero imagínense que un comediante sea el comunicador social o el periodista más confiado de la televisión norteamericana. Eso fue una encuesta que se hizo y salió así. Entonces, son muy buen ejemplo. De hecho, son ahorita quizá el ejemplo de periodismo con mayor impacto. No solo está John Oliver, está Trevor Noah, que sustituyó a Jon Stewart en el Daily Show, Stephen Colbert, y hay muchos, muchos más. Hassan Minaj, no, Minaj, no sé, Hassan Minaj, creo. En Netflix, si tienen Netflix, vean Patriot Act. Son videos de media hora, muy periodísticos, con comedia, súper bien hecho. Y es increíble. Entonces es algo que yo he intentado hacer aquí también, ¿no? O sea, buscar la manera de llevar periodismo a través del humor. Ariadna pregunta, ¿qué límites se deben tener a la hora de mezclar el humor con el periodismo? Buena pregunta. Y si esa mezcla de periodismo y humor es la mejor forma de evadir la censura en temas políticos. No sé si es la mejor forma de evadir la censura, pero es una buena manera de evadirla si dices cosas eh, sin decirlas, ¿no? Para eso te puedes apropiar de la ironía. O sea, la ironía puede ser tu mejor herramienta allí para tratar de evadir la censura. Que es decir cosas sin decirlas, ¿no? O decir lo contrario de lo que quieres decir. Eso es la ironía. ¿Qué límites? El límite es siempre la verdad. Nunca vas a, nunca vas a sacrificar eh, la información por un chiste. Si un chiste transmite una mentira, hay que sacrificar el chiste por encima de la verdad, ¿no?
Ese para mí es el límite. Si tú vas a hacer el periodismo como un humor, no puedes, tienes que sacrificar primero un chiste antes que una información o una verdad. Patricia, buenos días. Dado que el humor es una forma de acción tan altamente difundido, sobre todo entre los venezolanos, ¿no sería un tema preocupante el uso indiscriminado de este, restando la importancia a su factor innovador? Es decir, siempre nos vamos a reír de un meme bien hecho, pero ¿hasta qué punto opinas podría prostituirse el humor, llegando a la indiferencia y finalmente a la inacción? Si pasa eso, es porque no se está haciendo buen humor, Patricia. Porque si se hacen buenos memes o buenos programas o buenos podcasts de humor, no se va a prostituir. Porque al final la gente busca la calidad. Siempre sobrevive la calidad por encima de... Puede que haya cosas que no sean de calidad que tengan éxito, pero son éxitos pasajeros. La calidad es lo que al final perdura y la gente valora eso. Y si es de calidad siempre va a ser innovador. Nunca se va a repetir, nunca se va a poner como trillado, como que este dicho siempre dice lo mismo, sino buscar la manera de hacer las cosas distintas. Y la idea es que nunca genere indiferencia, sino que siempre genere empatía o genere una reacción en la gente. Si el humor es consecuente de la carisma y la carisma es el arma política más grande dentro del ámbito. No lo sé. No sé si el carisma es el arma política más grande, pero es un arma importante tener carisma porque hace que seas una voz escuchada, ¿no? Y tu carisma puede ser tu manera de escribir. Digamos que uno de los escritores más importantes de la prensa nacional en los últimos 30 años es José Ignacio Cabruja. Y el que hacía artículos de prensa, artículos de opinión. Y toda Caracas se estremecía cuando llegaba el día, creo que era el domingo, o los viernes, de los artículos de Cabruja porque no perdonaba a nadie y le tiraba a todo el mundo. Y llegó a generar tanto impacto que fue una de las voces más escuchadas. Y eso fue ese es su carisma, su manera de escribir y su estilo, y su voluntad de creación y su pasión por lo que pasaba en el país. Y esa sí era su arma política más grande, su arma de influencia, digamos así. Armando dice que el humor puede movilizar, sí, y además hacer reír, incomoda al poder y a quienes apoyan al poder. Eso es correcto. Yo estoy de acuerdo con eso, Armando. Gabriela, yo creo que el humor precisamente por estar ligado al ingenio puede servir para promover el pensamiento crítico de las personas. Un humorista con intención puede lograr mucho. Yo espero que sí, pero hemos visto resultados como por ejemplo que les conté de Jon Stewart. Logró que fuera la persona más confiada de los medios estadounidenses. Valeria Álvarez, por supuesto, el humor moviliza y eso se puede notar mucho actualmente. Aguante la elotía, dice Patricia, muy bien. Kimberly, saludos de Trujillo. ¿Tuviste alguna vez un conflicto legal o de cualquier tipo por usar el humor como estrategia de protesta? Si es así, ¿cuáles son los límites que se deben mantener? El límite que comenté arriba, la verdad, con la verdad no temes ni ofendes. ¿Tuviste alguna vez un conflicto legal? No, por ahora no. No soy tan incómodo para el poder como para tener un conflicto legal, ni tampoco he tenido conflicto legal con personas particulares, nada por el estilo. Mi nombre es Adrián Primera, estudiante de último año de comunicación social, Urbe Maracaibo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué me aconsejarías para mi trabajo como escritor de páginas de Instagram dedicadas a la libre expresión de los pensamientos sociales? ¿Qué son los pensamientos sociales, Adrián? No sé qué es eso. ¿Qué me aconsejas como escritor de páginas de Instagram? Estar siempre pendiente de lo que piensa la gente. Considerar que Instagram tiene una manera de funcionar que a mí no me gusta, pero su manera de funcionar, que es que el algoritmo, a punta de likes, a punta de comentarios y todo eso, es lo que hace que te muestren o no te muestren. Y te muestran a un 5% de tus seguidores. Entonces es como una trampa, ¿no? ¿Para qué tienes tantos seguidores si no te muestra todo? Ah, pero se fue de la reunión Adrián mientras estaba contestando. Seguro se le cayó. Y nada, mi consejo, si son escritores de páginas de Instagram, entiendan muy bien el algoritmo. Eso es lo más importante, porque es un fastidio.
¿Cómo llegas a trabajar como guionista? Tuiteando, Daniela. A punta de Twitter me leían los que escribían en el Chigura Bipolar y a raíz de ahí me propusieron trabajo en la empresa del Chigura Bipolar que se llama Plop Contenido y ellos producían el programa de Briseño. Y llegué a escribir en el programa de Briseño por primera vez. ¿Cuáles son los pasos que seguiste para alcanzarlo? ¿Cómo crees que debemos entrenar nuestras habilidades? Tuiteen, utilicen sus redes sociales, son sus herramientas para que los vea el mundo. Tuiteen, hagan podcast, hagan videos de YouTube, tomen fotos, si son fotógrafos. Yo sigo un fotógrafo ahorita de Mérida, Omar Rincón, increíble, y lo conocí fue por sus redes sociales. Ya les muestro quién es, y me parece un súper fotógrafo. Utilicen sus redes para generar eso, es para que los conozcan. Miren estas fotos de Mérida. Esto es Mérida, sí, Mérida una tarde. No sé si se ve. Ponen mi pantalla aquí, a ver. Sí, la vemos, la vemos. A ver, aquí está. Ajá. Miren esta vaina. Es una belleza. Se ve el feed de Instagram, de Twitter. Pues una persona en Mérida tomando fotos y poniéndolas en Twitter. Y yo como amo Mérida, lo seguí. Y sí, hasta se reactivó, se volvió a conectar ADN cuando se le cayó la conexión y está contestando su pregunta. Adrián, entender el algoritmo es mi principal consejo. Métete en Google a averiguar cómo está funcionando el algoritmo ahorita porque eso cambia constantemente. De hecho, van a quitar los likes pronto, ya los quitaron en algunos países. Ya los likes no van a ser lo más importante, sino creo que los comentarios y los shares, las compartidas, las veces que la gente las comparte en su historia. ¿Qué más? Ajá, usen sus redes. Sus redes son su ventana para el mundo. Yo a punta de Twitter conocí a todos los comediantes que estaban en ese momento en boga, Bobby Comedia, Led Varela, George Harris. Escribiéndole por Twitter a George Harris, conseguí mi primera noche de stand-up comedy en el Teatro Bar. Me dijo, bueno, vente un día, 15 minutos. Fui. Me empezaron a ver otros comediantes, les empecé a gustar y así. O sea, el trabajo para llegar a ser una persona, digamos, para llegar al lugar donde quieren llegar, es importante que la gente en el medio te conozca y de alguna manera te respete. Puede que no te acepte o no te quieran, pero que te respeten, que sepan, bueno, si esta es una persona que hace esto y lo hace bien. Y si te quieren, pues también es bueno, es importante. Pero es algo muy clave para una persona creativa tener de alguna manera el respeto del medio y el control y el dominio, digamos, del arte. Esas dos cosas. Entonces escriban bastante y publiquen bastante en sus redes sociales y pronto se van a ir dando a conocer. Si bien está claro que para hacer humor referente a un ente gubernamental hay que ser precavido, no hay que excederse para evitar tener problemas. ¿Cuáles son esas medidas que tú usas para poder hacer un buen trabajo sin meterte en problemas? Yo una vez le escuché a Emilio Lovera decir que él no iba a decir nada que no pudiera defender en fiscalía. Desde que yo escuché eso, aplico lo mismo. Yo no quiero que me vayan a agarrar un tweet mal y lo malinterpreten y me metan la ley del odio por eso. Entonces, no, o sea, no hay que ser tan bobo para caer en esas trampas de la censura, ¿no? Hay que ser muy precavido con lo que nos dice, muy prudente. Gracias por sus preguntas, dice Elis. Recuerden que también las podemos hacer en el foro de la Aula 7. ¿Creen que sería una buena idea? Lo comentaba por... ¿Me oyes? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí. Lo comentaba porque, bueno, ya estamos sobre el tiempo. Por mí perfecto, si quieres seguir contestándole las preguntas a los muchachos, pero ya habíamos cerrado el ciclo de preguntas. No sé qué dices tú. Sí, estas dos que quedan, podemos responder estas dos.
¿Crees que sería una Chévere. buena idea hacer una serie animada que sirva para hacer una sátira de la situación global, tanto política como social, para intentar crear cambio y conciencia sobre todo lo que ocurre? Siempre es una buena idea hacer sátira de lo que pasa tanto en el mundo como en Venezuela. Supongo que la situación global te refieres a la pandemia, ¿no? Eh, y sí, es buena idea. Y de hecho ya han hecho algo sobre la pandemia. Hicieron unos cortos que publicó Netflix de varios artistas y periodistas y cineastas. Y van contando su propia historia y grabamos con teléfonos y eso. Angelimar, Angelimar es la que le están echando los perros los brasileños. Cuando aplicamos el humor, ya, cuando aplicamos el humor a temas políticos, de manera gradual se puede tener mayor libertad al momento de expresar opiniones, ya que el mensaje llegará al receptor de una manera que pueda ser interpretada individualmente. Ya, otra vez. Cuando aplicamos el humor a temas políticos de manera gradual, se puede tener mayor libertad al momento de expresar opiniones. Ah, ok. Lo estás afirmando. Sí. No sé si tiene mayor libertad, pero el hecho de jugar con los significados, el hecho de jugar con las ironías, que sirve para decir cosas que de otra manera no podrías decir si corres peligro, ¿no? Pero sí lo creo, Angelina. Están comentando acá de videoconferencia mejor. Me alegra que les haya gustado, muchachos. Gracias, Gabriela, también. Nada, contento de haber podido participar aquí con ustedes. Si algún profesor ve esto y ve el ejemplo del sexo, bueno, no se moleste, que eso es bueno. Imaginaros que bueno, para que no digan que yo los meto en esos mundos, en el mundo del placer, en el mundo terrible del placer. Ay, y ojalá, ¿quién fue la que no había tenido sexo? Tranquilo. Bueno, ojalá algún día lo tenga. Y nada, gracias por su tiempo, por estar aquí hora y media. Me alegra mucho que se hayan podido conectar. Sé que el tema del internet está horrible en Mérida, el tema de la luz. Claro. Pude ir el año pasado Bastante. a Mérida y aunque fui 2 días, pues quería quedarme un mes. Algún día espero vivir allá porque me fascina la ciudad, me fascina la gente como es de simpática, de cariñosa. Y pues nada, les mando un gran abrazo a todos y espero que les haya servido esta conferencia. Y pues nada, mis redes sociales son R del Búfalo. Si quieren podemos estar en contacto por allí. Vean mi nuevo webshop. Espero que les guste. Pueden verlo en rdelbúfalo.com. Se lo dejo por aquí. Ahí lo pueden ver. Y gracias por ser parte del aniversario. No vale, gracias por invitarme. Yo estoy muy contento de haber estado aquí con ustedes. Ricardo, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por tu tiempo, por todas esas ideas y además conocimiento que nos has impartido. Sabemos que te tomaste más del tiempo que te habíamos dicho, pero genial. A la gente le gustó y nosotros encantadísimos. También gracias con Alejandro, que me ayudó cuando se me fue la conexión. Algunos problemas, pero bueno, estamos en Mérida y estamos en vivo también. Muchísimas gracias en nombre del departamento, en nombre de todos los muchachos que están aquí, de todas las personas que también han escrito, que no pudieron entrar a la sala porque, bueno, habían brasileños acechando, pero Sí. genial, estuvo genial la conferencia. De mi parte, muchísimas gracias y bueno, esperamos estar en contacto para próximos eventos, por supuesto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, cualquier cosa estoy a la orden. Me pueden escribir también por las redes, por el correo. contacto@rdelbúfalo.com. Ahí puedo ayudarlos si necesitan alguna otra, o si tienen otras preguntas o algo, si tienen trabajos académicos relacionados al humor o algo por el estilo, algo en lo que pueda ayudar, pues con gusto los atiendo si en ese momento puedo, ¿no? Pero con mucho gusto. Nos vemos, muchachos. Cuídense. Queda abierta la Un invitación para abrazo. que vengas a Mérida. Coño, ojalá podamos ir cuando
No haya que, cuando sea más barato ir a Mérida que ir a Bogotá y devolverse a Mérida, pues ahí va a ser más Seguro. Acá en el ahí, departamento de la Escuela de Comunicación Social te estaremos esperando entonces. Un abrazo, ahí, señores. Damos por concluida esta videoconferencia. muy bien, un Recordarles abrazo. también a todos antes de que ¿Cómo? esta videoconferencia, la conferencia de Luis Carlos, la videoconferencia de Diego Arroyo, de Teresita Jiménez, todas van a estar en aula7.net. Ahí pueden verlas hasta el 13 de julio. Así que atentos, cualquier pregunta te la haremos llegar a ti, Ricardo. Muchísimas gracias. Muy bien. Chao, muchachos. Cuídense. Hasta luego.